Bueno, el informe se refiere al último trimestre que tenemos en Aragón en la situación en cuanto al empleo y al desempleo. Es decir, como veis, lo que estamos viendo es que ha aumentado el desempleo a 144.000 aragoneses en este momento desocupados. Algo que para nosotros es bastante grave porque el incremento ha sido en 22.000 personas con un porcentaje altísimo. Nos estamos acercando, cuando estábamos presumiendo hasta hace poco de que estábamos por debajo de la media, estamos acercándonos ya a la media nacional y está siendo la situación pues muy preocupante, como digo. Es decir, la EPA nos refleja, la EPA del último trimestre, también la destrucción de empleo, la destrucción de ocupados. Hay 35.000 ocupados menos que teníamos en el último trimestre del año 2012. Es una cifra que a todos nos ha dejado sorprendidos. A nosotros menos, yo creo, que al gobierno, porque nosotros estábamos ya anunciando en los últimos informes que hacíamos del mercado de trabajo que la situación estaba siendo cada vez más alarmante en cuanto a la destrucción de empleo. Por lo tanto, a nosotros yo creo que nos ha ocasionado sorpresa, pero menos que a otros, o menos que al gobierno, que ha quedado muy sorprendido porque es la constatación de que sus políticas no están dando resultado, ¿no? Ya digo que la tasa de paro sufre un aumento hasta llegar al 22,36%. Y la población activa va disminuyendo. Y nos encontramos también con el informe que os hemos dado que se está destruyendo empleo en la industria. Se está perdiendo empleo en los sectores más productivos que tiene la comunidad autónoma. Y como decíamos en la última EPA, el último trimestre del 2012, nos estamos convirtiendo en una sociedad de servicios. El 70% de los aragoneses, y lo veis en el informe, está trabajando en el sector servicios. El 70%. La industria, el agroalimentario, lo que es la industria agrícola y lo que es otros sectores, no llega ni al 30% de ocupación. Es algo que de estos datos a nosotros nos preocupa, porque estamos destruyendo capacidad de poder competir industrialmente y de tener una capacidad de producción. Por sexo nos encontramos, es decir, que son las mujeres las que siguen sufriendo mayor desempleo en la comunidad autónoma, aunque está alcanzándole los hombres. La evolución que está teniendo en los últimos datos que tenemos es que el hombre cada vez está más desempleado. Y está más desempleado porque está destruyendo empleo en la industria, como os comentaba. Los inmigrantes son el 50% de los desempleados, el 50%. Es decir, cada vez que se destruye un empleo, suele ser, sobre cada 4 empleos destruidos, suelen ser emigrantes, la mayoría de ellos los que se les destruye el empleo. Otro de los datos que nos sorprende de la EPA es la cantidad de hogares aragoneses que en este momento está en una situación dramática. Ha aumentado en el último año 10.000 hogares más, que todos sus miembros en edad de trabajar están desocupados. Pasamos de 34.000 a 44.000 en un solo año. 44.000 hogares españoles, aragoneses, están en este momento en situación de penuria económica. Es algo que nos alarma en el último informe que tenemos, ¿no? Y otra de las cosas que más nos alarma y que nos lleva preocupando a este sindicato desde que empezamos a hacer informes y desde que empezó la crisis es la cantidad de desempleados de larga duración. El 50% de los desempleados, 70.000 desempleados, llevan más de un año en desempleo. Esto, si no cambian las políticas del gobierno y no cambian y no maniobran en cuanto a apostar por el empleo, nos vamos a encontrar que cada vez va a ser un dato más alarmante, más creciente, como está siendo en los últimos momentos. Y por lo tanto, es decir, son gente que le va a costar mucho encontrar un empleo. Y son datos dramáticos, ¿no? La temporalidad. Va disminuyendo la temporalidad en cuanto a que cada vez los contratos indefinidos son menores y va aumentando la parcialidad, los contratos parciales, sobre todo en las mujeres, el contrato precario. Es otro de los datos que tenemos
en el informe. Y ya os digo, nos estamos convirtiendo en un sector servicios, la sociedad aragonesa. No tenemos, o estamos destruyendo el empleo, y estos días estamos viendo lo de Chocolates Hueso, cómo se está destruyendo el empleo que teníamos de calidad. Y es, ya digo, para este sindicato muy preocupante. Los jóvenes ha disminuido, pero es decir, lo que se están es marchando de la sociedad aragonesa. Cada vez tenemos menos jóvenes en edad de trabajar también en la sociedad aragonesa. Tenemos una tasa de paro juvenil altísima, altísima, y tenemos una tasa de paro de mayores de 45 años, que son los que van a más dificultad para encontrar empleo, también muy alta, ¿no? Ya digo, según los datos de la EPA, nos encontramos que la sociedad aragonesa está destruyendo empleo muy rápidamente. Está llevando a la sociedad aragonesa las políticas del gobierno y las políticas que se están aplicando a un empobrecimiento general, a un empobrecimiento de familias y a una situación muy precaria en el empleo. El que tenemos se está precarizando. Es otra de las situaciones que estamos viendo. Cada vez menos salario y cada vez peores condiciones de los que quedan. Es decir, por eso nosotros en el informe os daremos también unas conclusiones en las que queremos que se apueste por parte de los gobiernos en un cambio de rumbo y en un cambio de capacidad para intentar liderar nosotros, con ellos o con quien sea, pues es un momento de reflexionar de que estamos en una situación dramática, buscar soluciones que cambien esta tendencia tan destructiva, porque dentro de unos meses nos volvemos a juntar aquí a deciros cómo no se cambian las políticas, que la situación es mucho peor. Entonces esto es la presentación del informe. Más allá de los datos que ya os decía, son alarmantes, preocupantes, ya lo comentamos cuando se reunió la EPA, es decir, lo que necesitamos es hacerles cambiar. Esta es, bueno, mi conclusión del informe. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Hay una parte de nuestros gobernantes, yo diría que todos nuestros gobernantes, que se preguntan por qué ese descrédito de las instituciones políticas y por qué ese descrédito de las instituciones democráticas, por qué ese descrédito de todo lo que puede oler un poco a, pues eso, a institucional, a cosa pública. Y se lo preguntan, ¿no? Yo creo que hay dos datos que deberían darles las claves, ¿no? Fijaros que de los elementos más graves que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido la lucha contra el déficit, que ha supuesto una cantidad de recortes en gasto social, en inversión social, que está afectando mucho a las clases populares, sobre todo con los que tienen muchos recursos económicos. La verdad es que esto les importa tres narices, pero al común de la ciudadanía los recortes sociales en educación, en sanidad o en pensiones, en dependencia, les afectan muchísimo. Bueno, pues todos estos recortes sociales de recursos públicos que se han recortado para este tipo de estado de bienestar se alegaban en función de que había que reducir un déficit público insoportable. Bueno, pues un año después de insistir mucho en esta dirección, nos encontramos con que el déficit público en nuestro país se ha disparado, se ha prácticamente duplicado el déficit público. ¿Y por qué? Pues todo el mundo sabe por qué. Porque todos aquellos recursos que se detraen de servicios a la ciudadanía, todo lo que se detrae de bienestar social, han ido a parar en vena a el sistema financiero, que es el responsable de toda esta situación. ¿Cómo no van a estar los ciudadanos cabreados? ¿Cómo no vamos a estar los ciudadanos escépticos ante nuestros gobiernos, ante todo lo que están haciendo? Otro de los elementos evidentes es las reformas laborales. La última reforma laboral, que también se alegaba, hombre, os vamos a hacer sufrir un poco más en las empresas, os vamos a facilitar el desempleo para que os echen a la calle, vamos a abaratar salarios, a modificar condiciones de trabajo, vamos a dejar que los empresarios hagan prácticamente lo que les dé la gana, porque así contratarán más, se estimulará la economía y contratarán más, habrá más empleo.
¿Con qué nos encontramos después de sucesivas reformas laborales impuestas? Pues con mucho más desempleo, superando las expectativas peores en las que pensábamos hace tan solo unos meses. Vamos por 6.200.000 parados en España, por 144.000, más de 144.000 parados en nuestra comunidad autónoma, y además incrementando la precariedad. Pero ¿cómo no va a estar la ciudadanía cabreada? ¿Cómo no va a estar cabreada cuando lo que están haciendo es sencillamente tomarnos el pelo, por no decir mentir descaradamente? Nada de lo que alegaban para dar tanto sufrimiento a la población está teniendo ninguno de los efectos que ellos prometían. La situación es realmente tremenda, tremenda. Yo me gustaría hacer hincapié en algunas de las cuestiones que dan datos de las que ha comentado Juan Carlos. Por ejemplo, la feminización de lo que es la pobreza y el mayor peso de las situaciones precarias para las mujeres. Hay un dato. Mientras que los contratos a tiempo parcial para los hombres están en un 6,68%, para las mujeres son casi un 30%. Es decir, casi un 30% de las mujeres trabajan a tiempo parcial. Y no es porque ellas lo elijan, no es porque ellas lo elijan, es porque es la única opción que se les da para trabajar. Contratos a tiempo parcial. Algún dato muy interesante que puede apuntarnos por dónde pueden ir la evolución del mercado laboral en los próximos meses. Llama poderosamente la atención el incremento del paro en este último trimestre en las personas de 45 a 65 años. Han incrementado el desempleo en más de un 33%, mientras el tramo de 16 a 29 ha aumentado un 10,36 y el de 30 a 45 un 13,83%. Curiosamente, el tramo de personas mayores de 45 a 65 años se ha incrementado en un 33,24%. Eso unido a lo que son las mayores dificultades para acceder al subsidio por desempleo y las mayores dificultades para acceder a una pensión, a una jubilación anticipada o a tiempo parcial, el dato que tenemos bien claro es que se están sentando las bases para dejar en la cuneta a miles de personas mayores. Primero rebajaron la posibilidad del subsidio de 50 o lo elevaron de 50 a 55 años. No contentos con eso, están poniendo muchísimas dificultades para que los mayores de 55 años puedan aferrarse al único ingreso posible hasta poder llegar a la jubilación. Pero más todavía, dificultan la jubilación anticipada a los 61 años y dificultan prácticamente, invalidan la jubilación a tiempo parcial. Insistimos, están dejando en la cuneta, fuera del mercado laboral, a miles de personas mayores. Y datos que son preocupantes. Casi el 50% de la población, lo decía Juan Carlos, parada, llevan un año o más buscando empleo, el 48,56%. Se va incrementando con relación al año pasado. Hablando de tasas de paro, casi el 40% de los jóvenes de 16 a 29 años están en desempleo. Y es curioso, en este tramo de 16 a 29 años, el paro golpea mucho más a los hombres que a las mujeres. El promedio es del 38,87% en este tramo de edad, y tenemos que los hombres tienen un paro del 40,80% y las mujeres del 36,79%. En el resto de los tramos es mayor el paro femenino que el masculino, pero en el de jóvenes, en el de muy jóvenes, supera el paro masculino sobre el femenino. Lo comentaba Juan Carlos, es tremendo cómo está afectando el paro a las personas extranjeras. Y eso que hay muchas que han salido de la estadística porque sencillamente se han marchado, han abandonado el país, pero aún así tenemos que mientras el paro para los extranjeros está en el 46%, para los españoles es el 18%. Tremendo también el coste que está teniendo para estas personas. Bien, esto es un bucle, estamos en un bucle perverso. El paro está produciendo mucha más pobreza, la pobreza está produciendo una disminución en el consumo, por lo tanto menor demanda, por lo tanto menos necesidad de fabricar bienes y servicios y por lo tanto más empresas que van a la ruina, más paro en un bucle que vuelve a más pobreza y que no tiene fin. Estamos asistiendo a este tiempo. Al drama del desempleo y de la falta de recursos y de la pobreza se añaden la falta de recursos, la disminución de recursos sociales en educación, en sanidad
y en cobertura por desempleo. Ya señalaba antes el drama que supone para las personas mayores de 55 años el quedarse en el desempleo. Imposibilidad absoluta para encontrar empleo, imposibilidad para jubilarse, dificultades cada vez mayores para poder acceder a una prestación cuando agoten el desempleo. Y mientras tanto la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? Bueno, hablamos mucho del gobierno central, ¿no? Pero ¿qué hace nuestro gobierno? ¿Qué hace el gobierno de Aragón? Bien, pues el gobierno de Aragón firmó con los agentes sociales un acuerdo social para la competitividad y el empleo. Ahí es nada, la competitividad y el empleo. Lo firmamos el 7 de marzo del 2012. Bien, ¿qué iniciativas ha tomado el gobierno de ahí a acá para estimular la economía? Lo desconocemos. A juzgar por los efectos, muy pocas o ninguna. ¿Qué iniciativas ha tomado el gobierno de Aragón para solventar los tremendos problemas de financiación que tienen las empresas, particularmente las pequeñas y medianas empresas? Lo desconocemos. Para juzgar por los resultados, parece que muy pocas o ninguna. ¿Qué está haciendo para internacionalizar nuestra economía, para que nuestros productos salgan fuera? Lo desconocemos y a juzgar por los resultados parece que muy pocas o ninguna. Esto es tremendo, porque estamos hablando de dos cuestiones. Una, estamos hablando de la inactividad del gobierno, y otra, estamos hablando de cómo el gobierno entiende el diálogo social en nuestra comunidad autónoma. Simplemente lo entiende como un acto de firma con los agentes sociales que ahí se queda y no sirve absolutamente para nada. No están desarrollando el acuerdo social para la competitividad y el empleo. Sí que están haciendo cosas que sabemos, por ejemplo, reducir los fondos del Instituto Aragonés del Empleo, una reducción drástica que está redundando en una reducción tremenda de las políticas activas de empleo, aquellas que mejoran la empleabilidad de las personas, ajustan mejor la demanda con la oferta y permiten que más gente trabaje y, sobre todo, permite formar a la gente para la salida de la crisis en unas mejores condiciones. Han reducido drásticamente los fondos. Y sabemos también lo que está haciendo o lo que está proponiendo con el ingreso aragonés de inserción. A mí me gustaría recordar, porque a veces se pone en cuestión muchas cosas, que en el año 2009, en julio del año 2009, en el contexto del diálogo social de la anterior AESPA, el gobierno accede a una propuesta de los sindicatos, que era flexibilizar el acceso al ingreso aragonés de inserción para permitir que muchas más personas pudieran acceder a él y pudieran suponer algún tipo de complemento, de suplemento a las maltrechas economías de algunas familias. Bien, hoy se cuestiona el ingreso aragonés de inserción, se cuestiona por la vía de los hechos, porque se tardan meses en conceder este ingreso aragonés de inserción, en la situación de desempleo que hay, con la falta de prestaciones que hay. El ingreso aragonés de inserción es una renta vital, única y vital para muchas familias. ¿Cómo podríamos calificar a los que permiten que desde el momento que se solicita una renta básica mínima de familias que no tienen absolutamente nada, tarden 3 o 6 meses en concederla? Pero ¿qué falta de sensibilidad social es esa? O sea, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué hacen nuestros gobernantes? ¿Cómo puede aguantarse esta situación? ¿Quién nos gobierna con esa falta de sensibilidad? Pero es que además se culpabiliza a los perceptores, pobres perceptores que no tienen otra cosa. Se les culpabiliza diciendo que hay fraude y que en base a eso se van a tomar medidas para restringir el acceso al ingreso aragonés de inserción. Es decir, queremos ajustar la vía de los presupuestos por un camino más y no perdemos el viaje para criminalizar, para culpabilizar a los perceptores de este ingreso que es mínimo y que afecta a unas 4.000 personas, solamente unas 4.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Bien, hoy tenemos que decirle al Gobierno de Aragón que Comisiones Obreras está reivindicando con más fuerza que nunca, porque es más necesario que nunca, que se cumpla el acuerdo al que se llegó en el contexto del diálogo social en el año 2008 ya en el año 2008, con el anterior gobierno, pero que es vigente, ningún gobierno lo ha desmentido, tanto ese acuerdo vincula también al actual gobierno, y es el de la instauración, el de la puesta en marcha de una renta básica
para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas aragonesas que no tengan otro medio de vida. Es obligación del gobierno aragonés atender a todas aquellas personas que no tienen otra forma de vivir, y no es porque no quieran, es que no pueden, es que el tema está muy complicado. Por lo tanto, hoy en día es más importante que nunca. Se aprobó la renta básica, se aceptó la propuesta de los sindicatos en el año 2008. Es cierto que luego no se incluyó en el catálogo de prestaciones, pero hoy es más importante que nunca y exigimos al Gobierno de Aragón que cumpla con lo que acordó con los agentes sociales. Hay que cambiar las políticas. Ya se ha demostrado, y hace tiempo que se ha demostrado, pero es más tremendo que nunca la demostración de todo esto, que las políticas al uso en Europa no están sirviendo sino para generar un tremendo abismo en el que están cayendo millones de personas. Hay que cambiar las políticas, hay que pensar en la ciudadanía, no se puede estar permanentemente sirviendo a los intereses de los sistemas financieros, y hay que proteger, definitivamente, hay que proteger a las personas que más sufren. Si no, esta sociedad sufrirá asimismo tremendas consecuencias. Los sindicatos en este 1 de mayo estamos reivindicando un gran acuerdo al que se sumen todas las fuerzas políticas y los agentes sociales para cambiar estas políticas y para ir buscando soluciones que son difíciles, reconocemos que son difíciles, con la mira puesta en solventar el dolor y los problemas que están teniendo millones de personas en este país.